Bienvenidos de vuelta al inventario, al primer programa de 2020, que acabamos de dejar con un pequeño popurrí de pequeño gran popurrí de noticias, en el que hemos hablado un poco de todo, ¿no? De filtraciones, de Tencent, de Batman, de Pokémon, menos de la R palabra, hemos hablado un poco de todo. La R palabra. Uy, y de un ermitaño se nos ha quedado por ahí perdido en las montañas. Un ermitaño. El Gollum. Bueno, no hemos hablado de Gollum, pero ya hablaremos. Da igual porque tampoco es importante. Bueno. Pero lo que sí es importante es el tema del que vamos a hablar en el segundo bloque. ¿Has visto cómo hilo? Wow. Increíble. Y del que nos va a hablar Rubén, que es nuestro experto en nostalgia. Pues os traigo un tema actual. ¿Ah? Vaya, basado en la nostalgia. No, es actual porque os voy a hablar de la saga Halo. O Halo o Halo. Yo voy a decir... Depende de la década en la que haya jugado, ¿no? Yo creo, Y del país. Que podemos estar de acuerdo todos en llamarla Halo y listo. Y se acabó. ¿Vale? Ok. Pero lo aviso por si hay algún ofendidito por ahí detrás. Que no entiendo, pero bueno. ¿Ofendidito? Calla. Digo que está de actualidad porque, bueno, yo vengo a hablar de ella porque básicamente en Navidades le he dado muchísima caña y me he pasado, por no decir todos los juegos, casi todos. Y no digo todos porque hay un porrón y esto sí que lo desconocía. Y está de rabiosa actualidad porque en diciembre, concretamente creo que fue el 3, se estrenó la Master Chief Collection, que básicamente es un compendio que sacó Microsoft con todos los Halo, los primeros Halo, de shooter, porque hay otros que son en otros géneros, menos el último que se sacó, que fue el 5 para la Xbox One. El resto, que son de la Xbox primera y de la 360, se metieron en una colección que salió en su día en la Xbox One, creo, o en la 360 en el año 2014-2015, pero solamente para consola. Y ahora han sacado toda esa colección en PC, que por cierto fue éxito de ventas, 1 millón de ventas en cuanto salió en Steam. Joder. Ajá. O sea que la gente lo esperaba con mucha fuerza. Entonces vamos a empezar cronológicamente con el primer Halo, que este sí salió en un principio para PC y para Xbox One. Supongo que es el que más tenéis en mente y es el que más fama adquirió porque fue el buque insignia de la consola. De hecho, yo creo que no se lo esperaba nadie, aunque el juego a nivel técnico es brutal, pero no se lo esperaba nadie. Y a raíz de ahí ha sido la gallina de los huevos de oro de Microsoft. Y, como he dicho buque insignia, me refiero también a la imagen, porque yo creo que asociamos a Xbox, o durante un par de generaciones la hemos asociado a Halo. Sí, es el exclusivo de... Efectivamente. Sí. Hasta hace poco también era el Titanfall, ¿no? El 1 y el 2, pero creo que dejaron de serlo. Pero tampoco... O sea, no tenía tanta presencia como un Halo. Dentro de los Halo. pocos exclusivos que tiene ya cada generación, que ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Y bueno, el 1 y el 2 salieron para PC y para Xbox, pero el resto, Microsoft dijo, vamos a darle una razón a la gente para que se compre la consola. La consola, claro. Y dijeron, todos exclusivos. Estos dos primeros salieron para la Xbox primera. Fueron, ya digo, un éxito absoluto de ventas, ambos. El primero no tenía ni siquiera online, pero tenía un modo multijugador a pantalla partida y a través de conexión LAN. Salió en el 2001, en octubre del 2001, junto con la consola, con el lanzamiento de la consola. Xbox es de 2001. La Xbox salió en Madre octubre mía. del 2001. La leche. A finales de octubre del 2001. Y yo recuerdo que, fíjate, si este juego era popular ya... Lo has dejado traumado. Es que no, te juro que no No era recordaba, consciente. no era consciente de hace cuantísimo tiempo existe Halo y Xbox, o sea, hace 20 años. Hace prácticamente 20 años, sí. 20 años, porque Halo, bueno, Xbox salió, es de la misma generación más o menos, o incluso un poco antes que GameCube, ¿no? Es de la misma generación. de la misma generación. Misma generación, pero creo que salió antes, me parece. Salió primero pero la PlayStation 2, eso. luego salió Xbox y por último Y que salió luego GameCube. Pero con GameCube, si no me equivoco, salió en 2002, ¿puede ser? Sí. Me suena mayo, Me suena mayo... A mí no me parece tanto tiempo, ¿eh? La A verdad. mí me parece, o sea, no, yo O sea, no me parece 2001, tanto tiempo, claro, pero... Es de 2001. No, digo que podría ser. Que no me parece tanto tiempo porque, bueno, porque ya hace mucho tiempo hace unos 20 años al final. Pero es verdad que yo no ubicaba en mi subconsciente, no 2001 ubicaba... en Japón, 2002 y aquí en Europa, Sí, yo no ubicaba Halo en hace 20 años, Claro, cuando claro. yo tenía 8. Pero Pues- tú ya tenías barba en esa edad, así que... Eso sí Nació es cierto, con barba. sí.
Pues yo solamente he jugado estos dos primeros. Y de hecho, rejugándolo todos me he dado cuenta de que el 2 prácticamente ni lo toqué. ¿Y por qué no lo toqué? Porque le di muchísima caña al multijugador. Y es que el Halo 2 a partir de ahí fueron todos online. Tanto a nivel cooperativo como a nivel de juego online. Y os iba a comentar el dato que lo acabo de recordar a medida que iniciaba el tema. Y es que el primer Halo se podía jugar, ya digo, a pantalla partida y con conexiones LAN, porque la Xbox tenía su conexión LAN, esto en la red local, ¿no? Sí, Que todo el mundo recordaréis en los Counter-Strike, en los cibercafés y este tipo Sí. de cosas. Y yo recuerdo que había un sistema que no era el Xbox Live, sino era el Xbox Connect, que no era oficial ni de coña. Y tú conectabas a través del PC o del router tu Xbox y podías jugar a través de ese cable con gente de todo el mundo, con partidas para hasta 16 jugadores en línea. Madre mía. Joder. Y eso era un abuso, un auténtico abuso. Pero fijaros, a los niveles que llegaba Halo. Y bueno, yo básicamente he estado pasándome todos los juegos en shooter, pero he probado varios que después los comentaré con Serra porque sé que es fan del género de estrategia. Y me gustaría después pedirle su opinión. Sobre un juego al que probablemente no haya jugado. Sobre un juego al que no haya jugado, pero que lo estuve probando el otro día y me entró un poco el gusanillo y digo, seguro que Serra me dice que este juego es una porquería y me recomendaría antes otro. Diría, amigo. Yo voy a utilizar como entradilla uno bueno. Claro. En plan, wow, está bien, pero hay Pero- uno que es bueno de verdad. Que Bueno, ya digo, los dos primeros fueron de Xbox One, el Halo 1 y el Halo 2. Y la compañía que empezó desarrollándolo desde un comienzo fue Bungie. Que esta sí os suena a todos, claro. Bungie, que quien no la conozca ahora lo dudo, pero después ya se separó de Microsoft. Bueno, empezó siendo una compañía propiedad de Microsoft, o una especie de filial. Venía de hacer antes el Oni, si no me equivoco, que lo sacaron en el 2001 también. Y los Myth y tal, que son juegos de finales de los 90 para PC. Y con Halo pegaron el pelotazo. Hicieron Halo 1, hicieron Halo 2, hicieron Halo 3, hicieron la expansión de Halo 3, hicieron Halo Reach, que es una especie de precuela. Ajá. Y entonces yo no ya ahí desconozco el tema, pero decidieron independizarse e irse por su cuenta y firmaron con Activision en su día para hacer el primer Destiny. Para luego volver a independizarse. Para luego volver a independizarse. Sí. Entonces, cuando se independizaron de Microsoft, yo creo que esto ya se lo veía venir de alguna manera y creó una propia filial que era 343 Industries, que básicamente el nombre hace referencia a uno de los personajes del juego. O sea, es una compañía, una subcompañía creada exclusivamente para el desarrollo de juegos Halo, de la franquicia de Halo, que me parece una brutalidad. Sí. Es... Y esta ya se encargó de hacer la remasterización de los primeros juegos, del 1 y del 2, y a su vez de empezar a crear lo que sería la siguiente trilogía. Porque en Halo, lo que a nivel, digamos, histórico y cronológico, lo que marca un poco la diferencia entre unos y otros es el 1, 2 y 3 como una trilogía a nivel histórico, y la otra desarrollada ya exclusivamente por 343, que serían el 4, el 5 y el 6, que todavía no ha salido. Yo me he sorprendido un montón porque yo la saga la abandoné, ya digo, en el año 2005 con Halo 2, y cuando lo he vuelto a retomar me he dado cuenta que en un periodo de menos de 10 años sacaron una auténtica barbaridad de juegos. Y me he empezado a... Y aquí es donde he dicho, madre mía, esto sí que fue popular, pero ya no solamente a nivel de videojuegos. Si no lo sabéis, se sacaron unas novelas, varias semanas después del primer Halo ya se sacó una novela con todo el universo, novelas que, por cierto, aportan muchísimos más datos que los juegos, por supuesto. No van a contarte lo mismo. Novela, o sea, algo oficial, ¿no? Novelas oficiales por parte de Halo. Hay una serie de hasta 5 o 6 libros y una novela gráfica que la editó Marvel. Fíjate, Eso me eso sorprendió. yo no sabía. A su vez también muchísimos cortometrajes. Ya a partir de Halo 3 empezaron a sacar cortometrajes y series animadas. De hecho hay una que está en Netflix, que creo que lo han convertido en una película, pero en realidad son varios mini episodios juntos. Y los cortometrajes que sacaban eran para promocionar los diferentes Halo. Y el primero que sacaron, el de Halo 3, lo dirigió, esto es curioso, lo dirigió Neil Blomkamp, que no sé si os suena un poco. ¿Qué va? En aquel momento tampoco era el muy sonado, es el director de Distrito 9, de District 9, de Chappie, de Elysium. Sí, eso, a mí me suena de Chappie. Porque eso sí que... Que pegó, fuerte. sobre todo pegó el pelotazo con Distrito Distrito 9. 9, sí, Distrito 9 fue un Exactamente. abuso. Yo, mira, he buscado he abierto Netflix y he buscado Halo y hay una película que se llama Halo 4 Forward Unto Dawn, Ujú.
hay esto que es otra película, se llama Halo The Fall of Reach. Eso es. Y hay también esto que es otra película, se llama Halo Legends, que es una 7 cortos de anime que hicieron películas. Será la serie de la que tú Eso es, te exactamente. refieres. Pero solamente, o sea, he puesto Halo y hay 3 resultados en Netflix, claro. Después. Sí, claro. No ¿no? sé si En está YouTube, todo. si buscáis, tenéis casi todo colgado, creo yo. Los de Netflix quizás no, por temas de derechos, pero el resto seguro. Y esto solamente a nivel de shooters. Ya digo, la trilogía inicial, una expansión del 3, la trilogía secundaria que queda por sacar el último juego, una precuela, y luego sacaron, esto ya es increíble, 2 juegos de estrategia, que son el Halo Wars 1 y el Halo Wars 2. El primero salió en el 2009 para la Xbox 360 y el último es... O sea, de estrategia para consola. De estrategia, sí, pero, sí. pero para consola, o sea... Para consola y para PC. Estos son los 2 únicos juegos que han lanzado para estrategia como tipo un yo Age of animo Empires o a algo que así. busquéis mientras algún vídeo, mientras os comento esto, Vale. para que le echéis un vistazo. Es básicamente dirigiendo pelotones. Sí, es un estilo, parece, un estilo de... Age of Empires. Ya digo, este primero lo sacaron para la generación anterior y el siguiente es el último juego que han sacado del universo Halo, que lo sacaron hace 2-3 años, en el 2017. Claro. Luego, aparte, sacaron unos juegos que a mí me ha extrañado muchísimo. No les veo mucho el sentido, creo que serían destinados al mercado móvil, que son los Spartan Assault. El primero se llamó, bueno, son los Halo Spartan, el primero se llamó Halo Spartan Assault y el segundo Halo Spartan Strike. Y son shooters, pero con vista cenital. Y yo los he estado probando y tal, y bueno, quizás para echar una partida mientras está esperando entrar en la consulta del médico, vale, pero... Sí, es rollo... Como un Nuclear Throne o algo así. No sé de cuál me hablas, pero... Sí, creo que la vista, pero- la vista es parecida, sí. Sí, vista cenital es vista desde arriba, Vale, ¿de acuerdo? Y shooter me refiero es que no tiene ningún Hostia, punto pues te estratégico. juro sino que no tenía ni idea No, de no. la cantidad de... No, yo me quedé increíblemente flipado porque cuando me compré la Xbox con el Game Pass, digo, uy, voy a rejugar a los Halos antiguos que los han remasterizado. La remasterización, por cierto, está genial. Pero tiene la ventaja de que, supongo que habrá otras remasterizaciones iguales, que tú pulsas un botón del mando y automáticamente te sale a nivel gráfico la anterior versión. Y puedes estar alternando entre una y otra constantemente, sin que eso cargue o te requiera. Y luego a su vez han reanimado, tanto para el primero y para el segundo, todas las animaciones, todas las cinemáticas las han convertido en películas de 3D de una calidad técnica impresionante. Joder. Pero impresionante. O sea que son juegos que a día de hoy los han adaptado, salvo a nivel de jugabilidad. Estamos hablando de shooters de principios de la década... Bueno, anterior, vamos a hablar del principio del 2001 porque aquí con el conflicto de las décadas ya sabemos. Y bueno, una de las cosas que quería empezar a reseñaros, porque os he hecho un breve resumen ahora de todo lo que ha sido la franquicia. Bueno, a su vez, no tengo datos exactos, pero cada vez que salía un Halo, después del primero, había colas y colas y colas y colas en las tiendas. Y las ventas eran brutales, ¿eh? O sea, pero brutales. Eran fenómenos que están recogidos en los libros de los récords Guinness, que en la cultura popular americana sobre todo están insertados. Ahora ya no tanto quizás, pero en su día era un fenómeno brutal a nivel de videojuegos. Yo creo que la clave está en lo que hemos dicho al principio, de que casi todo el mundo tenemos cuando pensamos en Xbox, pensamos en la cruz esta, la X verde, y en Halo, y en el casco del protagonista de Halo. eso Sí, es. sí, sí. Creo que es algo que creo que eso ejemplifica bastante bien lo que fue Halo para la generación, y sobre todo para la primera Xbox. Y aparte, yo también quería hacer hincapié en que es un shooter, pero es un shooter para consola. Y por eso Microsoft quiso apostar por él y sacarlo exclusivamente en un principio para Xbox y no para PC. Porque es que se ha asociado siempre, históricamente, el shooter a ordenador por el tema de controlarlo con un ratón, con un teclado. Y si hay que mencionar un juego de shooter en consola, aparte de ahora la popularidad de Call of Duty y demás, es Halo, creo yo. Porque es que tú lo juegas y te puedo asegurar que seas peor o mejor jugador, lo vas a disfrutar igualmente. Claro. Y bueno, aparte de todo esto, yo quería mencionaros varios aspectos técnicos que he ido encontrando, porque claro, lo bueno de volver a rejugarlos es, uno, la nostalgia que sientes, obviamente, y dos, que puedes compararlos con lo que se hace ahora, si han envejecido, si no han envejecido bien, mal, en fin. Y lo cierto es que
Hombre, salvo a nivel de, ya digo, de controles, porque hoy juegas a cualquier shooter de la actualidad y puedes hacer mil virguerías, puedes escalar, puedes pegar un doble salto, puedes llevar arma no sé qué, sprintar, agacharte, deslizarte mientras corres, etcétera. Salvo eso, el resto de cosas yo creo que siguen vigentes en Halo. Sí. Y empezamos por la inteligencia artificial. Ya digo que estos son juegos del año 2001, por lo tanto estaban, digamos, más dirigidos al PvE que al PvP, aunque luego ya hablaremos de esa parte del PvP, pero en el PvE es brutal. La inteligencia artificial de los primeros Halos es asombroso, pero asombroso. Yo creo que no me aventuraría a decir de las mejores que he jugado en todos los juegos. Bueno, sí, me aventuro a decir eso, no voy a decirlo categóricamente como es la mejor inteligencia artificial que he jugado en un juego, pero yo creo que en un shooter en consola no hemos encontrado nunca con una inteligencia artificial tan realista. Es increíble como los enemigos... Tienes 4 niveles de dificultad, fácil, normal, difícil y muy difícil. Ellos lo llaman heroico y legendario, a los dos últimos. Pero es que lo juegas en normal y es que no digo que sea difícil, digo que es inteligente. Claro. Como la propia palabra dice. Es inteligente en el sentido de que los enemigos están distribuidos por grado, los hay que son, digamos, más tontos, y otros que es que se esconden detrás de una piedra, si les apuntas sabes que los estás apuntando, se avisan entre ellos. Es brutal, si te tienen cerca no dudes que van a ir a por ti y te pegan un golpe, y todo de una manera, vamos a mencionar la palabra favorita de Manu, orgánica. Y esta la vamos a tener que vetar, ¿eh? Claro. Y esto, además, ya digo, desde el primer Halo. Y es que yo no te puedo hacer ahora mismo una especie de evolución después de haberlo jugado a todos, porque es que me ha parecido siempre brillante en todos. Qué bien. En todos, y me parece Qué pasada. increíble ese tema. Luego, lo que os comentaba antes del multijugador, yo ya digo que, como me está pasando sobre todo en las historias, no he podido disfrutar mucho de los multijugadores. En la Master Chief Collection lo que han hecho ha sido reagrupar todos los multijugadores, todos los escenarios de cada uno de los juegos y sus diferentes modos de juego, que son los clásicos de shooter. Bueno, vosotros no sé si habréis jugado algún shooter online en vuestras vidas, pero imagino que conoceréis... Sí, pero típico de capturar la bandera, Eso te iba a defender decir. una base, Defender o zonas, carga, ¿no? zonas, Supongo. carga, y luego ya algunos adaptados más a la historia del juego, como con este arma pues tienes que hacer una especie de hockey, como carreras con coches, en fin, chorradillas de ese estilo. Pero me parece adictivo. Hay gente que sigue jugando al multijugador del Halo 2 a día de hoy, que estamos hablando que es un juego del año 2004, y la gente sigue jugando a eso. Como Y tú lo juegas y quieres seguir jugando también a eso. Como la gente que sigue jugando al Super Smash Bros. Melee, ¿no? Por ejemplo. Que siguen con eso porque tiene un nivel de competición Me parece distinto un buen al ejemplo. resto. Yo el único ejemplo similar que conozco es el de Call of Duty Modern Warfare 1. Ah, por ejemplo. Que se hizo que se hizo la remasterización y la gente prefiere jugar a la remasterización. Ah, vale. No, prefiere jugar a la remasterización de ese juego antes que a los títulos que han salido después, Black Sí, Ops el 3, 4, o sea, sí, sí. o Modern Warfare 2 y 3, en fin, a todos los que han salido, da Sí, igual. hay una cultura, ¿no? Alrededor de... Claro, es un juego que estaba muy bien hecho, es un juego que era muy redondo, estaba muy bien preparado, y como estaba bien preparado, pues la gente prefiere jugar algo que está así a juegos de tiro en los que puedes correr por las paredes. No, vamos, es que luego lo que sí es cierto es que en respecto a la jugabilidad, un aspecto que no he comentado antes, es que a medida que avanza la saga, obviamente van metiendo novedades a niveles de controles, pues por ejemplo, y aquí ya no sé si es un juego completamente innovador en eso, que lo dudo. Lo que sí que creo que ha sido es referencia para otros juegos de consola sobre todo. Pero, por ejemplo, pues aparte de meterte nuevos personajes, integrarte nuevos vehículos en la trama, en nuevas armas, etcétera, que eso es algo más clásico, pues lo típico de que no puedes correr pulsando un botón hasta el Halo 5. Que el Halo 5 es del año 2015, que por cierto es el último que sacaron, ¿eh? Sí. O sea, que estamos hablando de que no sacan un shooter de Halo desde hace 5 años. Y si no me equivoco, lo van a sacar para esta generación. El tráiler ya estaba, desde luego. Ha coincidido con el de Microsoft, ¿no? También. Sí, bueno. Ya saben las consolas. Y la Con propia el saga. descenso para los... Sí. Y luego, aparte, la propia saga, que la saga... Hombre, lo que yo sí os puedo decir es que se nota muchísimo cuando se va a Bungie. Y han querido tirar por otro camino con la nueva trilogía, que la llaman la trilogía del reclamador.
a mi parecer han querido... Esto ya está, imagino que estaría escrito por el tema de las Biblias, que ya sabéis que cuando hacen una serie, una película o un universo crean eso, una Toda la Biblia Biblia. con todo. Y supongo que estaría ya creado. Pero a mi parecer han querido meter muchísimas especies, meter muchísimos planetas, muchísimos mundos, que ya estarían antes, pero que no creo tanto que lo enrevesen, porque no es una historia muy enrevesada, sino que para mí se asemeja mucho a otras franquicias como puede ser Star Wars, salvando las diferencias, por supuesto. O Mass Effect quizá incluso, ¿no? Más, no sé, tampoco sí tanto, pero es como, ya digo, empiezan a cumplir con los cánones de las historias, de pues el que ahora parecía bueno es un traidor, ahora la saga que ella nos apoya y en aquella película antes era nuestra enemiga. Usan ese tipo de recursos narrativos que, bueno, en fin, también entiendo que no haya muchos más, pero Claro. están virando por ahí y, claro, los dos últimos, aparte de que no son de Bungie, a la gente no le han gustado tanto. Y a mí particularmente tampoco, ¿eh? Y otra cosa que os quería comentar, también os estoy lanzando así un montón de ítems, pero otra cosa que os quería comentar que me llama mucho la atención es, esto ya a nivel de España, ¿eh? Es la poca continuidad que ha tenido el doblaje. Y esto lo lanzo como crítica. Creo que no hemos hecho nunca un programa como tal a nivel de como temática el doblaje en los videojuegos. No, es otro pero Uno de nuestros pendientes. igual caerá, ¿no? Sí, Próximamente. Y Por lo del buzón de sugerencias. lo meto en Te el buzón escucharemos. y añado esta nota de voz que va a ser decir que si bien el primer Halo 1 fue doblado al español, que en aquella época se cuidaban los AAA, los juegos insignia con las que salían con las consolas, yo creo que se cuidaban muchísimo, salían como mínimo subtitulados y si salían doblados era un doblaje al castellano, que ya sabéis que la gente es muy patriótica en este sentido, quiere los acentos de su lugar de procedencia. Ya con el segundo la empezaron a cagar. Joder. Y es que en el segundo se prometió desde un principio que iba a estar doblado al español, que no al castellano, y sacaron un doblaje neutro. Contrataron a un estudio de doblaje de Venezuela. En Venezuela se dobló para toda Latinoamérica, Claro. porque decían que era el acento más neutro dentro de lo que es el español. Pero claro, la diferencia entre el español latino y el español de aquí de Europa, sabemos que... Sí, bueno, Sí, y el castellano. la diferencia entre el castellano que se habla en España y el castellano que se habla en Argentina, el castellano que se habla en México, es que hay tantos matices y tantas diferencias. Sí, que sí, al final- bueno, incluso Claro. dentro de España. Pero Sí, bueno, incluso dentro a lo que de- estamos acostumbrados. Sí. De hecho, Entonces- es que el de aquí es castellano y el de allí es español. Claro. Hubo El muchísimas, castellano es únicamente de aquí, de España. hubo muchísimas críticas Sí, con eso. viene de Castilla. Claro. De hecho, fíjate si hubo críticas que cuando yo lo he vuelto a rejugar en la Master Chief Collection no está incluido el doblaje en latino. Lo he jugado en inglés con subtítulos, Y está... en español. Y lo que sí me ha sorprendido es que allí ha habido una continuidad. Siempre ha sido el mismo actor el que ha interpretado a Master Chief, que es, bueno, a John, que es el protagonista, John 117. No, John Wick no. Pero este es igual de máquina. Vale. Y aquí creo que hasta el Halo 4, si no me equivoco, o el 5, corregidme algún usuario si me he equivocado en esto, no lanzaron un doblaje nuevo. En el Halo 5 sí hay un doblaje ya que está más o menos, pero en los anteriores, en los que ha habido doblaje, era nefasto, pero nefasto, ¿eh? Nefasto es peor que el 1 incluso, que el 1 ya de por sí... Era malillo. Era malo, no, era como si tú y yo nos ponemos aquí ahora a intentar interpretar... Porque va a ser malo entonces. Sí, te entiendo. Claro, que se notaba que era alguien que no estaba metido en el sector del doblaje. Sí, básicamente. Vale. Yo creo que ni en práctica siquiera. Joder. Vamos, de hecho decían Halo. Ah, mira. Era- Claro, o sea, entonces no es no lo hemos inferido nosotros, es que nos viene de... No, dicen Halo y hay la primera fase se llama Pillar of Autumn, que se escribe Pillar of Autumn, que es el nombre de la nave en la que transcurre el primer nivel. Y ellos dicen Pillar of Autumn. Claro. O sea que Claro. no es ni inglés ni español. Con, Volvemos con lo de dos Halo. cojones. Y es como... Como En fin. nosotros cuando decíamos Sam 41, decíamos Sun 41. Bueno, Bueno, pero dices Sun 41 o dices Sun 41, pero no dices... Bueno, sí, es verdad. no dices Sun 41. entonces Blink 182. Eso sí. Por ejemplo. Uy. Cuidado con esa, ¿eh? Cuidado con esa, ¿no? Bueno, que por cierto, ahora pensando en el doblaje, creo que quien no conozca la saga Halo, sí conoce, si tiene Windows, conoce a Cortana, ¿no? Sí. Sí. Porque
fíjate, si es mítico, son míticos los personajes y están tan metidos en la cultura popular que Microsoft usó la voz de Cortana, que procede de los juegos. Cortana es una especie de inteligencia... Bueno, una especie no, es una inteligencia artificial que te acompaña durante casi todos los juegos y te va dando instrucciones de lo que tienes que hacer, te va dando descripciones. Entonces decidieron meterla, creo que fue en el Windows 10, si no me equivoco, en el que empezaron, ¿no? En el 10. O sea que en inglés es la misma voz. En español lo dudo, la verdad. No, en español creo que cogieron a otra actriz. Creo, ¿eh? Me suena. Y bueno, me voy a callar un poquito, ¿no? Hombre, no. O sea, Adelante. Continúa. No, bueno, básicamente eso han sido todos los Halos que han sacado. A mí lo que me sorprende es que no hayan sacado... Empezaron a sacar muchísimos porque, mira, el Halo 4 lo sacaron a finales del 2013 y el Halo 5 se sacó a finales del 2015. Es decir, hubo 2 años de diferencia. Y anteriormente veías que no había más de 2 años de diferencia entre un Halo y otro. Incluso cuando cambiaron de desarrolladora, porque se fue Bungie, vino la de 343... Pero en cuanto a que lo espaciaban más o menos. Menos. Ah, menos. Pero incluso entre el Halo 1 y el Halo 2 hubo 4 años de desarrollo. Y entre el Halo 2 y el Halo 3 hubo 3. Fueron cada vez espaciándolos menos, pero hemos llegado a un nivel en el que de repente llevamos casi 5 años. Bueno, el Halo 5 salió a finales del 2015. En el 2020 creo que no está programado. No sé si está programado el lanzamiento del nuevo para pues quizás sale con creo la que nueva no. consola. No. O poco después. Yo creo que van a hacer una cosa rollo de las sofás. Es decir, sacarán el último cuando esté ya la Xbox One muriendo, pero haya salido ya la Xbox Scarlett. Bueno, pero series X o lo que como se llame, porque ahora han dicho que Series X es como el nombre de no del proyecto, pero como de esa familia, pero que luego hay otra que se llama Xbox nada más. Tienen un lío el Phil Spencer con los nombres, pero bueno, ya supongo que una vez que saquen todas las familias, ya cuando vayas tú ahí a comprártelas le dirás al dependiente, vamos a ver. Claro, una cosa. Mira este esquema, yo quiero esta. Toda la tontería para llamarla al equipo. Sí, básicamente. La nueva equipo. El equipo. Que lo que a mí me sorprende es que la licencia en sí de Halo se la quedase Microsoft en vez de llevársela a Bungie. No, siempre fue de Microsoft. Siempre fue. Siempre. Bungie fue la que le dijeron tú lo haces, ¿no? Bungie era la desarrolladora, Claro, exactamente. la desarrolladora. Vale. Pero siempre lo Mejor supervisó todo Microsoft. Vale. Y bueno, lo que no sé ya es si ellos tenían planeado que esto fuese este éxito, que yo lo dudo, porque sinceramente tú puedes programar 1, 2, 3 juegos, pero de ahí a tener una saga de casi 20 años de distancia, es que... Eso tuvo que fue eso, el pisotón que pegó en ese momento y dijeron, sí, pues... No, es que mira, de cómics hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más la novela gráfica. Solamente de cómics, estamos hablando de... Expandido, es un universo que... Bueno, las bandas sonoras también son muy, muy famosas, que esto me llamó mucho la atención porque... Bungie se llevó... ¿No sabes si te estabas muriendo o querías...? No, que quería hablar, pero como ha continuado, digo... meto el dato y te dejo. Sí. Me llamó mucho la atención porque el tema clásico de Halo, que también tiene los derechos, por supuesto, Microsoft, el que lo hemos estado escuchando antes del podcast, imagino que se estará escuchando, si no se está escuchando, se escucha ahora o se habrá escuchado durante el programa, ¿no? Uf. O durante 20 O segundos. quizás no. Por lo que sea. Sí. Durante 20 segundos podemos ponerlo un poco. Sí. Editor. ¿Dónde está el Pero editor? ¿Manu? ¿Estás ahí? ¿Manu? ¿Qué quieres poner? ¿La canción? Sí. Vale, es que igual YouTube te dice... Por los derechos. Igual el copyright... Claro, verdad, por el copyright. No, Igual no lo que sé, hacemos es ¿eh? que le ponemos una versión que he escuchado de un señor en una iglesia. Sí, una bachata, ¿no? La versión bachata. Le ponemos. Bueno, en cualquier caso, me llamó mucho la atención que el tema está compuesto por Martin, creo que es Martin... Luther King. Vaya por Dios. Martin O'Donnell. Lo mismo. Y este tío es de Bungie. O sea, en cuanto se fue Bungie se lo llevó. Ah, amigo. Y esto sí que me parece brutal, como las compañías desarrolladoras cuando dicen nos vamos Eso todos. no sé, ¿sabes? Pero mis amigos se vienen conmigo. Claro.
El balón. Y bueno, que no sé qué lo que No, iba a que decir. me sorprende por un lado lo de la producción tan masiva y prolífica de productos alrededor del juego, pero luego por otro lado no, porque bueno, Microsoft necesitaba de ese universo, ¿no? Ya que les había funcionado y de intentar tener un exclusivo que fuera potente y tal, entonces supongo que se volcaron en ese juego que había tenido éxito. Y por eso lo de las películas, los cómics y todo alrededor, ¿no? Para intentar potenciar esa gallina de los huevos Sí, de oro que sí, parecía que era. No. Así que bueno. No, en eso estábamos de acuerdo, creo yo, pero... Porque Microsoft, ya te digo, no ha sido de tener grandes exclusivos, ha tenido... De hecho, de siempre Sony ha tenido muchas más IPs de relevancia que Microsoft, que ha tenido Halo, Gears of War... Lo que pasa es que es verdad que Microsoft ha tenido, las pocas que tiene han sido muy buenas. Sí. Y han calado mucho. Sí, pero que Sony 3/4, porque las IPs que tiene... yo no considero ninguna especialmente mala. O sea, todas son, si no buenas, excelentes. Y en Microsoft eso tienen menos, pero es lo que tú dices, son muy buenas. Y al tener menos, pues también pueden concentrar los recursos en menos, ¿no? Y potenciar un universo tan rico como puede ser el de Halo. Aquí lo que desconozco yo ya es, si hablamos de sagas y franquicias de juegos que las tienen las propias marcas que sacan esa consola, en este caso Sony, Nintendo, Microsoft. En Nintendo sí lo tengo bastante más claro. Pero en Sony, ¿qué juegos hay que desarrolle Sony o estudios para Sony? Me vais a citar ejemplos. Pues me podéis citar la saga de los Uncharted, por ejemplo, ¿no? No, Naughty Dog, pero es Naughty Dog. Sí. O sea, Naughty Dog también puede decidir irse de... No, es que depende, porque Naughty Dog no sé si era... Yo creo que es independiente, ¿no? Yo creo que es Third Party. Es third party, porque de hecho los Crash Bandicoot son los que Sony, ¿no? No, lo voy a buscar. Es que no lo sé. Sí, o sea, vamos, Crash Bandicoot siguió haciendo por ejemplo, Team Yo sé que 17 creo que hizo el de la PSP y rollo ese. El de que podían manejar a otros animales, o sea, una criatura. Bueno, y luego, es cierto que han salido varios Crash Bandicoot también en Xbox, si no me equivoco, ¿no? Pero Naughty Dog es de Sony. es de Sony. Es una first party. Vale. Que es propiedad. Vale. Y si no me equivoco, Santa Mónica, por Sí, ejemplo, es el estudio. igual la compraron también. Vale. Es first party también. O sea, Sony a lo largo del tiempo, aquellas third party que les ha ido... Gustando. Claro, que les ha ido creando juegos o IPs que han sido relevantes para la consola, con el tiempo han comprado la empresa. No, tiene sentido. Sí, Que sí. por cierto, vi hace poco... Sí. No era un documental, creo que era un vídeo de Cory Barlow, el director de God of War, diciendo que le gustaba mucho la forma de hacer que tenía Sony en cuanto a estos estudios, porque el comprar el estudio no significaba que metieran mano dentro del desarrollo del juego en sí o de la IP, en cuanto a historia o rentabilización, o tú sabes, lo típico de, no, pues le tienes que meter una loot boxes o le tienes que meter tal. No, dejaban totalmente independencia al estudio, simplemente lo compraban y punto, para apoyar al estudio. Económicamente, sí. Exactamente, era una inversión. Ellos consideraban que eso era una inversión. Pero no les forzaban, digamos, a tener lanzamiento. No les fuerza cosa que yo creo que no será aquí así. No les fuerza nada. Ni de broma. Y Microsoft se supone que lo que han estado haciendo ahora en los últimos 2 años, creo recordar, que fue el anuncio famoso de Phil Spencer que había comprado 20 estudios, es esto precisamente, el intentar igualar a Sony en cuanto a cartera de desarrolladoras y poder equiparar un poco las fuerzas para, de cara al futuro, tener también esa proliferación, ¿no? de videojuegos. Lo que pasa es que, ves tú, no creo que ese sea el modus operandi de Microsoft con la saga Halo. Microsoft creo que sí mete más la mano que Sony, por ejemplo, porque un juego que podría haber salido muy bien, que es Sea of Thieves, para mi gusto y para lo que creo que pasó, es que se adelantaron a la fecha de lanzamiento, sacando un juego que estaba claramente incompleto, y que han ido completando conforme ha ido pasando el tiempo. ¿Pero tú crees que habéis metido la mano a Microsoft? Porque eso es cosa de Rare igual, ¿eh? No, Rare porque fue comprada por Microsoft. Sí, pero hace ya un porrón. Sí, hace un montón. Pero ha sido Microsoft seguro, porque les interesaba decir tenemos estos juegos, porque si no, no tenían juegos. Claro. Es que Microsoft ha tenido, esta generación ha tenido un serio problema de catálogo. Por cierto que, aunque sea un punto y aparte, bueno, un inciso, estuve valorando también hablar sobre la compañía Rare.
en este programa. Eso es un drama, ¿eh? Porque Lo de Rare es un drama. pero es una historia que me parece también... Una tragicomedia en 3 actos. Sí, pero es un estudio increíble, tío. Sí. O sea, ya digo, haciendo un inciso un poquito más largo, pero es que sacaron una especie de recopilación que se llamó una Rare Collection o algo así, que está en el Game Pass también. Y recoge todos los juegos que han estado desarrollando ellos durante muchísimos años, porque al principio eran una desarrolladora de Nintendo, trabajaban para Nintendo. Hicieron Donkey Kong, hicieron Banjo-Kazooie. Hicieron Banjo-Kazooie, hicieron el Perfect Dark, el GoldenEye 007, los Banjo-Kazooie, como tú has dicho, los Conker, el Conker el Jetpack Gemini, algo así se llamaba, si no me equivoco. Eso no suena. Bueno, y me parece que a nivel de creación son brutales. Y ahí sí que los compró Microsoft viene así con el dinerito y digo, vosotros habéis sido los creadores de los juegos cumbre de la 64. Pues... Y a partir de ahí empezaron a hacer juegos mediocres hasta relativamente poco. ¿Tú crees que Rare solamente sacó juegos mediocres después? Ya hablaremos. Ya hablamos de Rare. Eso lo tratamos en otro Sí. muy interesante. Vale. ¿Y tú no vas a jugar al Halo Wars? Yo no tiene pinta, ¿no? Te lo ha dicho con el tono de un padre enfadado de tú no vas a hacer nada hoy, ¿no? Halo Wars, la verdad es que sabía que existían, pero no los he jugado nunca. Ni Halo Wars 1 ni 2, no los he tocado. Porque en realidad es que no sé de qué van. Porque tienen pinta de ser juegos de estrategia, pues, pero realmente no sé si funcionan como funcionaban los antiguos... Lo diré. Age of Empires. No sé si funcionan como los Age of Empires o como los... ¿Cómo se llamaban los de la Segunda Guerra Mundial? Ostras, Command and Conquer. Exactamente, o como los Command and Conquer. Entonces, como no sé cómo funcionan, no sé si los llegaré a probar o no. El segundo es diferente, ¿eh? Nunca los jugué. El primero es más clásico y el segundo ya le meten mazos de cartas. Es que, claro, no sé cuál has visto, pero... Ese no, yo había visto el primero, el segundo, eso el dato lo desconocía, así que a lo mismo... Acabas de tilín. ¿Cartas? Disculpe. Oye, me he comprado el Slide Spire. Juegazo, cuando quieras, esta noche. Me compartes pantalla en Discord y jugamos. No me lo robéis, hombre. ¿Qué te parece? No, he hecho un lolito. Oye, hay que echarse la clasificatoria. Cállate y anda. Estamos hablando de Halo y Sí, perdón. No, pero si ya que estamos, si nos ponemos así, si queréis jugar un juego de estrategia de verdad. No, sin problema. No soy fan. No, pero ya te digo, la verdad es que sabía que existían, pero nunca me han llamado la atención porque es verdad que la saga Halo, como nunca he tenido un Xbox ni he jugado a las consolas con las consolas de Microsoft. Me pasa igual. Pues la saga Halo es verdad que por eso creo incluso que tiene más valor lo que estábamos hablando antes de que se ha convertido en un icono de Xbox One, porque incluso personas que no hemos jugado a ni Xbox One, ni 360, ni One, yo creo que mi primer contacto con Xbox ha sido comprarme el mando de Xbox One para poder jugar en PC. Bueno, creo que ha sido creo que es el contacto más grande que yo he tenido con Microsoft, y evidentemente ahora juego en PC y que pues está tan mezclado, ¿no? El catálogo de PC con el de Microsoft. Tenéis una oportunidad, si a quien le apetezca, en PC. Sí, con el Game Pass, ¿no? Sí, claro, sí, pero sí, quiero decir que no iba por ahí, quiero decir que no sé lo que está diciendo. Nosotros que no hemos jugado a ese tipo de juegos. Que no hemos jugado nunca, pues resulta mucho más, o sea, me resulta mucho más evidente cómo de importante, perdón, a ver si consigo decir la palabra, ha sido Halo y toda la saga de Halo. Entonces, creo que todo esto venía porque estaba diciendo que como nunca he entrado en la saga de Halo, nunca me ha interesado demasiado porque no he podido jugarlo ni he tenido sus consolas, nunca me ha dado por probar los Halo Wars, porque al final, cuando juegas en PC, el catálogo de juegos de ese estilo se multiplica por 500. Es verdad que en consola, yo creo que por eso a ti te ha extrañado un poco que los Halo Wars sean de consola, porque el género de estrategia en la consola no es jugable. Claro. O si es jugable es muy difícil de jugar. Yo creo que algún Civilization ha salido para Xbox y es que esos juegos, jugar con mando, un juego de estrategia es como cuando salían los Sims para una consola. Claro, es que el sistema de control es que lo que tardas en hacer en PC, tardas en hacerlo 20 segundos porque tienes los atajos de teclado y puedes mover el ratón como tú quieras. En un mando, entre que tiene los atajos de botones, mueve el joystick para que el ratón se mueva, es infumable. Por lo menos a mí los juegos de estrategia me parecen infumables en consola. Pues, creo que pierde muchísimo. Acabo de pagarte un mes de mi vida de
Dicho, no, cada uno se acostumbra a lo que quiere. Claro. No, cada uno tiene el ordenador que tiene. No. Ay, Pero ahora que has dicho lo de Halo Wars 2, lo mismo le he hecho un vistazo. Quizá. un vídeo de YouTube, sí. 3 minutitos. Una oportunidad de decir, a ver, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo? ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto? Mientras se abre el innombrable, ¿no? A mí lo que me parece brillante y una buena idea por parte de Microsoft es eso, el rescatar todos estos juegos, la franquicia en sí, y meterla en el Game Pass por nada y menos, y que te lo puedas jugar y quien no lo ha hecho que lo pueda disfrutar. Y esto al final lo que hablamos del rescate, ¿no? De lo de la remasterización y demás, pues esto es lo mismo. Quien no lo ha jugado, que lo pueda jugar ahora, que tenga la oportunidad, y quien ya lo jugó, poder revivir la experiencia, ¿no? Como Rubén. Exacto. Sí, siempre, pero siempre está bien. Hombre, yo lo que te estaba diciendo era que lo interrumpí y pido mis disculpas públicas. No pasa nada. No, porque... No pasa nada. Yo últimamente tengo los chakras súper alineados y Nada más. no me molesta. Al menos en directo, ¿no? No, sí. Llevo unos días que estoy como zen, estoy zen. Tengo el ojete con la coronilla. Línea. Nivelado. Entonces no te preocupes, no pasa nada. Por ahora. Te Que damos un par vale de 40 euros la colección en PC. Lo que pasa... Y bueno, y la podéis pasar, la podéis jugar en cooperativo, ¿eh? O sea, que eso también es un aliciente. Eso, otra cosa que se me iba a olvidar. Has dicho antes que el 2 ya empezaban con el hecho de que fuera cooperativo, ¿no? Las misiones y tal. Todos son cooperativos. Todos son cooperativos. Que eso es una seña como de identidad de Bungie, porque en el Destiny todo es cooperativo. Sí. Y está integrado a nivel narrativo el modo cooperativo a partir del 2. En el primero es como dos jefes maestros jugando, ¿no? Vale. Pero en el segundo ya está integrado. ¿Pero qué es eso? Que es una seña de identidad del estudio, el hecho de narrar algo, pero de forma cooperativa para... Sí, eso es. Eso mola. Y lo que sí os voy a dar la razón, que más allá de la nostalgia, se pueden quedar un poco atrás. Sobre todo, porque podéis haber escuchado hablar mucho de Halo y decir, pues mira, me gasto 40 pavos, mejor me voy a empezar a jugarla, porque igual la historia, la ambientación, y sí, es cierto. Claro. Pero cuando juegas a un shooter del año 2001, tienes que poner la mente como si fuera claro, un shooter. sí. Y es complicado, aunque lo hayas jugado en su día, es complicado. No puedes correr, parece todo muy lento, muy tosco, y claro, ahí sí que se echa para atrás. Y ahí va a dar un dato, que es que, aparte de ese 1 millón de ventas que hubo en diciembre en Steam, la media de horas de juego no superó las 4 horas y media. Y estamos hablando de una colección que incluye 6 juegos. Vamos, que la gente entraba y decía, ¡ah, sí! Y se salía. Claro. Vale. Entonces, claro. Claro, es lo típico. Yo creo que eso nos ha pasado un poco a todos con algún juego antiguo, cuando hemos recuperado la consola, que qué chulo estaba este juego, voy a jugar un rato. No. Sí. El Pokémon amarillo, tío. Claro. Es imposible. O sea, a mí me pasa a veces eso, que empieza un juego y estás 20 minutos y a los 20 minutos te parece un infierno lo que estás viviendo y no sabes cómo es posible que te gustara en su momento, pero es lógico. Claro. Las cosas evolucionan. Y sí, te acostumbras a la comodidad. Envejecemos nosotros, ¿no? Sí, no, pero los juegos se quedan ahí. Bueno... No, pero es el modo de hacer de los juegos, ¿no? El gameplay en sí evoluciona, pero tú también evolucionas y te adaptas y te acomodas. Claro. Y te acostumbras, sí, la cuestión es una cuestión de costumbre. De hecho, nosotros la ventaja que tenemos, si lo hemos jugado antes, es que podemos volver atrás, que nosotros podemos decir, es que esto es así. Claro. Pero hay mucha gente que es imposible, dice, no, que claro, ¿qué es eso? Es como, ¿qué? ¿Que no puedes correr? ¿Cómo? Claro. Y nosotros decimos, bueno, es que aquí no puedes correr. Sí, de hecho yo en cualquier juego, lo típico de que puedes correr en un juego, pero hay una determinada zona en la que no. Lo que a ti te encanta. Me pone muy nervioso, en plan, estar sprintando y de repente llega una zona y el personaje... Y tú, pero hombre, corre. Pero, hombre, que dentro de las casas, ¿no? Típico juego que dentro de las casas dentro de la casa no se puede correr. Como, bueno, lo entiendo por educación, ¿no? Tu madre te daba las zapatillas. Claro, yo tampoco voy por mi casa. Pero yo qué sé. No, cuando se te quema la pizza. Hombre, ahí corre muy bien. A mí una cosa que me da... que tiene algo que ver con esto que me da muchísimo coraje, y me ha pasado con el Halo 5, pero con los primeros se lo perdono, pero con el último es que las cinemáticas, que tienen el mismo motor gráfico que el juego in-game, no se adapten al contenido que tú estás desarrollando en la historia. Me explico. Si tú vas en una fase y la terminas con una pistola o con un revólver en vez de con una ametralladora, que cuando aparezca la siguiente cinemática no salga un arma que tú no tienes. Los fallos de Raccord, ¿no? Hay rollo es un fallo de Raccord. Para mí eso es un... Sí, o cuando te ponías un traje o lo que sea y llegas a la cinemática y estás con el traje normal. Claro. Se ha cambiado en un momento. Me he vestido de mexicano para algo. Exactamente. Yo quería aquí conmigo. Pues, ¿sabéis dónde no pasa eso?
En el God of War. ¿Yo que te pagan o qué? Yo, es que, madre mía. No, pero es verdad que, hombre, con el tiempo eso Claro. cada vez hay más juegos que lo hacen. Sí. Pero hay otros muchos que no, que siguen manteniéndose, y sobre todo en los RPG, donde te da más coraje, porque claro, el nivel de personalización que tienes es infinito hasta que salta la cinemática. Y dices, pero chico, no, es que esto no es así. También es cierto que en alguna cinemática que tú te has hecho el personaje a lo mejor por cachondeo, que llevas una cresta rosa con 18 dilatas y luego echas una cinemática súper seria, todo el mundo, la humanidad se extingue y tú ahí con la cresta rosa. Eso es cierto, que me hace mucha gracia. Claro. Y que tu personaje, por favor, seriedad. Claro. Tu personaje se le esté pegando una bronca a uno, pero con un moco colgando. Es algo que no sé. Bueno, pues con esto yo creo que podemos ir cerrando, ¿no? El tema de este repaso por la historia de Halo, que la verdad es que ha sido bastante interesante, porque sobre todo creo que hemos descubierto que hay un porrón de juegos de Halo. Joder. De los que no tenemos ni puñetera idea. Y tanto. Creo que es la conclusión a la que hemos sacado, que alguno habrá que echarle un vistacito. Por lo menos yo me comprometo desde aquí. Puedo prometer y prometo que al menos veré algún vídeo de Halo Wars para ver qué tal, a ver si esta vez me llama un poco más la atención o no. Hablando de vídeos, si os interesa el tema de shooters y tal, hay una lista de reproducción del señor Dayo que se llama La evolución del shooter. Está muy bien, toca en uno de los vídeos la saga Halo. Y oye, recomendable. Lo recuerdo. Pero antes de despedirnos, voy a darle las gracias otra vez a nuestros patrocinadores, a Forever Lola, a Banana Sport. Estas tazas tan chulas, ya sabéis que son de ahí. La camiseta, siempre me acuerdo de la camiseta mucho después, pero como es invierno, no me voy a poner la camiseta. Esa es la camiseta para... Lo siento, pero la camiseta para cuando llegue primavera. Fred. Y esperemos veros la semana que viene a todos vosotros. Y es que más que veros nosotros, que nos veáis. Por favor. Si tenéis alguna duda, si queréis aportar algo sobre la saga Halo, si queréis recomendar algún título en concreto de la saga Halo, algo, formato, sugerencia. No me gusta la barba de Serra, no me gusta que Manu sea calvo, lo que sea. Lo que sea. Te iba a decir que eso es imposible, pero después. Yo, si hace falta, voy a Turquía a implantarme pelo. No, pero ya quería decir eso: que si queréis recomendar un juego de Halo o queréis comentar algunas de las noticias que hemos hecho en el primer bloque, ya sabéis, en los vídeos podéis hacerlo sin problema y por nuestras redes sociales. Exacto. Tenemos Instagram, tenemos Twitter, no tenemos Facebook. No. Que la última vez dije en la primera, la otra vez que no tenemos. Y ya sabéis, nos podéis escuchar en Spotify, iVoox, SoundCloud y en YouTube. Eso es. Y nada, nos queda hacernos un TikTok. ¿Ya? Oye. Luis está deseando, o sea que no se lo diga dos veces. Soy un antiguo vaina. Cerramos, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.